Vamos a empezar a identificar primero a los que son los jóvenes, ¿no? A la juventud. Vamos a analizarlo un poco. ¿Quién es la generación Z y quiénes son los millennials? ¿Y qué rangos más o menos de edad o de fecha de nacimiento se podrían incluir para ese estudio? Bueno, digamos que claro, aquí hay como dos clasificaciones. A la hora de clasificar las generaciones, hay gente que las clasifica por tamaños. Es decir, las baby boomers son esas generaciones grandes. En el caso de España es muy curioso porque hay otra clasificación que es por eventos que te han ocurrido cuando alcanzaste la mayoría de edad. Es decir, los del millennial pues alcanzaron la mayoría de edad con el milenio, el cambio de milenio. Sí. Estos están alcanzando la mayoría de edad, los Z alcanzando la mayoría de edad ahora, ¿no? En el momento en que tú lo haces por eventos, pues España es un país muy particular porque nuestros baby boomers son en torno a 10 años más jóvenes que los baby boomers de otros países. Yo pertenecería a la generación baby boomer española porque es prácticamente hasta el año 78, pero en cambio yo soy generación X, porque en cuanto a los eventos, yo alcancé, por así decir, la mayoría de edad con la caída del muro de Berlín, con todo ello. Yo prefiero clasificar a las generaciones con la clasificación internacional, entonces yo sería X, son del año 69, sería generación X un poco, porque claro, si una vez que ya queda identificada en todos los países la generación centennial que tú la has llamado, o la Z, pues ya vas yendo para atrás, ¿no? Entonces la generación Z, que sería un poco los jóvenes actuales, es verdad que se van solapando también, que no todo es perfecto, ¿no? Pero los digamos, millennials todavía somos jóvenes. Claro, sois jóvenes hasta los 30, en el libro que cataloga hacia los 30. Y de hecho muchas de las cosas que hablo de los jóvenes son Zetas, y también millennials, no los más mayores de los millennials, sino los millennials más jóvenes, ¿no? Lo que me gusta destacar es, por así decir, aspectos de esta generación. Entonces, aparte de que es una generación muy informada, que es una cosa que la gente olvida, es decir, yo, por ejemplo, estoy a veces con colegas míos del departamento, yo qué sé, o profesores, siempre se están quejando de que los jóvenes actuales están peor preparados que nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Cuánta gente iba a la universidad en los 90? ¿Te crees que había mucha gente en la universidad? Pero era el 20% de cada generación. Mira. Y ahora los que terminan en la universidad está por encima del 40% de la población. ¿Qué ocurre? Que cuando solo tienes al 20%, por así decir, las habilidades o la inteligencia, por desgracia, está distribuida. Entonces, no es lo mismo coger a los mejores 20% que a los mejores 40%. Sí, sí. O sea, no es que sean... Entonces, ¿cómo puedes decir que están peor educados? Si se educan mucho más, ¿no? Yo creo que tienen una sensibilidad especial para temas de género, para el cambio climático. Las dos características que a mí me gusta mencionar, ¿no? Que creo que les define muy bien a esta generación Z, o mejor dicho, las tres características. Una es que es una generación que es global y digital. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Quiere decir que tú ahora coges a cualquier joven del planeta y le pones todos los logos de Netflix, Twitter, LinkedIn, no sé, y les dices a cualquier persona del planeta ¿qué es esto? Y todo el mundo lo sabe. Si tú coges ahora a dos jóvenes, yo por ejemplo lo hice, o sea, vino un amigo mío italiano y tiene una hija de la edad de mi hija, y estábamos él y yo ahí, ¿qué tal? Y yo no la veía hace 4 o 5 años y tal, ¿qué tal? ¿Cómo está Vincenzo y tal? Y mi hija y su hija, que no se conocían de nada, ya estaban ellas, que si Taylor Swift, que si la serie de Netflix, que si no sé qué. O sea, es que exactamente lo mismo. Hay nexos. Exactamente lo mismo. Yo me recuerdo cuando yo tuve que irme, por ejemplo, en los 90 a Estados Unidos, me gustaban algunas cosas, pero yo no me sentía a gusto. O sea, es que era todo completamente... Ni escuchaban mi música, ni le gustaban mis hobbies, los bares no eran como... Ahora ya no es así. Ahora todo es mucho más uniforme y globalizado. Entonces, yo me acuerdo que me decían en Estados Unidos, Nacho, tú no estás cómodo en Estados Unidos porque llevas poco tiempo. Si te tiras aquí 4 o 5 años, te empezarás a disfrutar. Y yo decía, joder, tengo que estar 4 años para que algo me gusta, ¿no? Y era porque hay un choque cultural que ahora ya no lo hay. Y luego estuve en Italia un año también, una postdoc. Me gustaba, Italia era más cerca a nosotros, pero también hay cosas muy extrañas. Ahora mismo los jóvenes no tienen estas barreras y son globales y digitales, ¿no? Y la segunda característica, que yo creo que es un poco lo que para mí lo marca todo, que tiene que ver con la demografía, es que ellos son muy pocos, los jóvenes actuales. Muy pocos. Nosotros seamos muchos. Y esto marca todo, ¿no? Pero sobre todo lo marca porque hace que al ser tan pocos los jóvenes se hacen invisibles para los políticos. La segunda característica, son invisibles electoralmente, ¿no? Cosa que no ocurría en mi generación, que éramos muchos, ¿no? Creo que ese es uno de los poderes a la hora de poder hacer esos movimientos económicos. Creo que eso es una de las claves de la tesis. Es decir, de que erais muchos y seguís siendo muchos. Correcto. Y nosotros somos pocos y seguiremos siendo pocos. Ahí está. Nunca en la humanidad el ser humano ha vivido por tanto tiempo. Es decir, no es que seamos muchos porque éramos muchos, es verdad, sino también porque además, como la longevidad ha aumentado mucho, vamos a ser muchos durante mucho más tiempo que antes, lo cual es una muy buena noticia. Que esto es único en la humanidad. Haber muchos nacimientos lo ha ocurrido muchas veces. O sea, de hecho, no hay tantos comparado con los que había hace tiempo. Pero esta longevidad
Esto es algo que nunca había ocurrido. Hay que tener en cuenta que al principio del siglo pasado, que tampoco vale, que son 120 años ya, pues solo alcanzaban los 60, la esperanza de vida eran 50 años, solo alcanzaban los 65 años prácticamente el 40% de cada generación. Estamos hablando de hace 100 años. Y ahora, pues fíjate, alcanzan los 65 años más del 95%, te estás acercando al 98%. Joder, y por lo tanto, sí, ¿no? Por eso. Entonces, y eso es una muy buena noticia, ¿no? No pensaba que era tanto. Sí, y la esperanza de vida sigue avanzando. Decía Erce, ¿no? Que es un amigo mío, ¿no? Que también se dedica al envejecimiento. Dice, si el aumento en la longevidad hiciera ruido, sería atronador constantemente, porque sigue aumentando la longevidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto genera lo que se llama envejecimiento poblacional. Cuando tú tienes que las generaciones que se retiran son grandes, pero luego están mucho tiempo ahí arriba, retiradas, porque sobreviven por más tiempo, por así decir, tienes dos efectos que tienes aquí. Uno, económico. Imagínate los años 90. En los años 90 se jubilaban una serie de personas que eran cohortes pequeñas, ¿vale? Se jubilaban. Entonces, las cohortes grandes, que eran las mías, los boomers españoles, aunque somos X, como os he dicho antes, hablando de eventos que han sucedido cuando éramos jóvenes. Imagínate que tienes una población fija y hay unas personas que son pocas que pasan de estar aportando al PIB, de estar produciendo, pasan a no aportar al PIB. Y a su vez, unos jóvenes que no estamos aportando al PIB porque éramos menores de edad, nos incorporamos al mercado laboral y comenzamos a aportar, el PIB per cápita aumenta. Para simplificar, que la población es exactamente la misma, lo que pasa es que unos pocos dejan de aportar a no aportar y unos muchos de no aportar a aportar al PIB. Y esto ya te aumenta la renta per cápita. Y ese era el entorno en el que me movía yo en los años 90. En una época de crecimiento. Crecimiento de todo. fácil. Porque si encima hubiera aumentado la productividad, es decir, que los nuevos que entran, que son más, encima fueran más productivos, todavía creceríamos más. Pero fíjate, la productividad tampoco crecía mucho, pero simplemente con este efecto composición de que se incorporan lo que llaman dividendo demográfico positivo, la renta per cápita aumentó. En los años 90, o sea, en toda mi juventud, un 65%. Madre mía. Imagínate eso, el crecimiento que era. ¿Qué ocurre ahora? O que lleva ocurriendo ahora un tiempo. Lo que ocurre es que las cohortes que se retiran, que se jubilan, son muy grandes. Las nuevas que entran por abajo a trabajar o a aportar son pequeñitas. Entonces, ya solamente si las nuevas que entran, que son menos, para reemplazar a las que se van, que son muchas, solamente pueden producir lo mismo que antes, si es que aumenta mucho la productividad. Y como la productividad no aumenta, ahora el crecimiento es mucho más difícil. Y de hecho, a día de hoy, tenemos una renta per cápita que es un 5% más baja de la que había en el año 2008. Renta per cápita. Entonces, claro, la renta per cápita parece una tontería, pero no lo es. Pero es una condición necesaria para que haya movilidad. Si la renta per cápita no aumenta, luego había problemas de distribución de la riqueza, de desigualdad. Pero ya te digo yo, que si la renta per cápita no aumenta, no vas a conseguir lo que sería movilidad social absoluta, que no es otra cosa que la generación de hijos vive mejor que la generación de los padres. Ahora mismo estamos en una situación donde el crecimiento es mucho más difícil porque solo vas a poder crecer si aumenta la productividad. Para que aumente la productividad, tienes que hacer cosas que beneficien a los jóvenes. Tienes que priorizar el gasto. Y entonces, pero ya ves una diferencia clara en cuando yo era joven con respecto a vosotros ahora. Pero te voy a decir otra. Eso sería el impacto que tiene la demografía sobre la economía. Era fácil crecer, era fácil mejorar. Pero ¿qué pasa con la política? Lo que sería la demografía política. Piénsate el modelo político más sencillo que te puedas imaginar, donde los políticos solo quieren ganar elecciones. Déjate de rollos ideológicos y tal. Piensa en políticos, como yo creo que son la mayoría, que solo quieren ganar las elecciones, ¿vale? Tienes de repente un colectivo, como es el colectivo de los mayores, que es grande, y luego tienes otro colectivo, que es el de los jóvenes, que es pequeño. O sea, tú eres un político, tú quieres ganar. Y de hecho, a lo mejor hasta te caen mejor los jóvenes que los mayores, pero tú quieres ganar. Entonces te encuentras que las generaciones más mayores son más grandes con respecto a las generaciones de los jóvenes. Punto número 2. Observas que las generaciones de los mayores participan electoralmente mucho más. Los jóvenes participan menos en las elecciones que los mayores. Y esto no es de ahora, esto es de siempre. ¿Por qué? Porque el joven no tiene el hábito del voto, no sabe muy bien a quién votar, cuesta generar a veces viajan fuera, no están aquí. Los mayores votan más y tienen una agenda de lo que quieren muy homogénea. Básicamente dice, hey, a mí no me toquen las pensiones y no me toquen los impuestos y menos a la propiedad ni a eso ni me toques. Tal cual. Fíjate la agenda de los jóvenes. Uno quiere estudiar, otro quiere tener hijos, otro quiere emancipar, otro quiere montar una empresa. O sea, date cuenta, es muy heterogénea. Entonces el político dice, ostras, es que ¿qué les ofrezco? Esto lo tengo claro. Tal. Y luego la última característica es que tú a los mayores les enchufas la tele y la radio y ya está. A los jóvenes pues tienen que ver podcasts como redes sociales, pero claro, para el político es mucho más complicado. Entonces dice, joder, tengo a los jóvenes, son pocos, no votan tanto. Encima que son pocos, no votan tanto. Encima tiene una agenda muy complicada y encima no sé cómo llegar a ellos, voy a priorizar lo que sería lo fácil. A los mayores. Y esto es un cambio radical, porque cuando yo era joven, prácticamente 1 de cada 3 votantes era joven. Y ahora no llega al 1 de cada 5. Yo tengo aquí datos que cogí de tu libro, que decía, en los años 80
el 35% del potencial voto venía de la gente entre 18 y 34 años. El 35%, ¿eh? Y solo el 16% de personas de todo el voto era de más de 64. Eso en los años 80. 80 y 90, ¿eh? 80 y 90. 80 y 90. En la actualidad el porcentaje es de 21% de la gente entre 18 y 34 y del 25% de la gente mayor de 60. Que además va a ir subiendo, como viven por más tiempo, va a ir subiendo hasta el 35. Claro, yo te digo, Con yo tengo esa- una teoría de por qué no se prioriza el bienestar de los jóvenes. Y sí se priorizaba en mi época. Y es la demografía política. Hay gente que me dice, no, no es esto. Digo, vale, pues búscame otra teoría detrás de esto. Entonces yo creo que al final, yo como mi generación, es verdad que me acompañaba la economía, porque la renta per cápita crecía fácilmente, y me acompañaba la política porque éramos un grupo mayoritario en unas elecciones. Ahora los jóvenes son periféricos, o sea, es que no son prioritarios, ¿no? Ojo, luego es importante tener en cuenta, esto es un poco las dos dificultades a las que se enfrentan la generación de jóvenes con respecto a cuando yo era joven. Pero esto es perfectamente compatible con hacer ver que el mundo ha progresado, porque hay gente que intenta utilizar como excusa, no, pero el mundo está mejor. Digo, sí, el mundo está mejor, eso es incuestionable. Pero dentro de que está mejor, los jóvenes no están recogiendo todo ese bienestar tan bien como recogíamos cuando nosotros éramos jóvenes. Eso es un poco también una cosa importante del libro. No soy un negacionista del progreso. Es decir, yo comparo España, te he dicho, la renta per cápita, aunque ahora se ha frenado el crecimiento, la renta per cápita desde ahora, con respecto a cómo estaba ahora, como estaba en los años 90, más que se ha duplicado. Otra cosa que se ha frenado, pero más que se ha duplicado. La esperanza de vida ha pasado de 77 años a 84 años. El mundo hay más países democráticos. Las libertades se respetan mucho más. La infantil, la igualdad de género, ¿sabes? El matrimonio homosexual. Todo esto avances que se han producido que hacen que el mundo sea mucho mejor. Ahora mismo tú puedes viajar. Antes era un lujo. O sea, tú antes te ibas a Estados Unidos en los 90 y adiós papá, y ya te veré si tengo dinero cuando acabe el curso. Ahora si te mueves más o menos, verdad que Estados Unidos está caro, pero hay muchos viajes que no están tanto. Oye, el ocio. Tienes aquí plataformas para leer, para escuchar música, que es que te permite tener el ocio, la cultura mucho más cerca. Los avances médicos, espectacular. O sea, lo que ha ocurrido con la COVID y la vacuna en menos de un año, imagínate que la COVID hubiera llegado hace 20, cuando yo era joven, hubiera sido... hubiéramos muerto ahí casi todos, ¿no? Pero dentro de que existe este progreso y el progreso sigue persistiendo, no me gusta usar eso como excusa para ahora los jóvenes os aguantáis porque os hemos de no, oye, aquí hay elementos que hacen pues que los jóvenes lo estén teniendo más difícil de lo que tenía mi generación cuando era joven.